Salud. En esta oportunidad nos vamos a introducir en el mundo de las ecuaciones diferenciales. Ahora bien, ¿qué es una ecuación diferencial? Una ecuación diferencial es una ecuación que involucra derivadas o diferenciales de una función desconocida de una o más variables. En el entendido que si la función desconocida depende solo de una variable, entonces la ecuación se llamaría ecuación diferencial ordinaria. Y en el caso que esa función desconocida dependa de más de una variable, entonces estaríamos hablando de una ecuación diferencial parcial. En cuanto a tipos de ecuaciones diferenciales, tenemos entonces las ecuaciones diferenciales ordinarias, que son aquellas ecuaciones que contienen derivadas ordinarias de una o más variables dependientes con respecto a una sola y única variable independiente. Repito, una ecuación diferencial ordinaria es aquella ecuación que solo contiene derivadas ordinarias de una o más variables dependientes con respecto a una sola variable independiente. Y luego tenemos las ecuaciones diferenciales parciales, también denominadas ecuaciones en derivadas parciales, y contiene las derivadas parciales de una o más variables dependientes respecto de dos o más variables independientes. Las ecuaciones diferenciales también se clasifican según su orden, el cual viene determinado por la derivada de mayor orden en la ecuación. Entonces tenemos una ecuación cuya mayor derivada es de primer orden, hablamos de una ecuación diferencial de primer orden. Si la mayor derivada es de segundo orden, entonces la ecuación también es de segundo orden y así sucesivamente. Como vemos en el caso en pantalla, tenemos entonces también una ecuación cuya derivada mayor es de cuarto orden, entonces la ecuación también sería de cuarto orden. De igual manera, las ecuaciones diferenciales pueden clasificarse según su linealidad o no linealidad. Se establece como una ecuación lineal cuando f es una función lineal de y no es lineal cuando la ecuación contiene funciones trascendentes tales como exponenciales, logarítmicas, trigonométricas e hiperbólicas, tal como se verifica en los ejemplos que están en pantalla. Ahora bien, tenemos lo que es la solución de una ecuación diferencial. Se denomina solución de una ecuación diferencial a cualquier función f definida en un intervalo i que posee al menos n derivada continua en i, que al sustituirse en una ecuación diferencial se transforma esa ecuación en una identidad. Entonces podemos decir que es una solución de la ecuación en el intervalo i. A continuación vamos a ver unos ejemplos de cómo se verifica cuando una función es solución de una ecuación diferencial dada. Tenemos en el ejemplo 1 tenemos x diferencial de y con respecto a x menos 2y igual a 0. Esa es nuestra ecuación diferencial, cuyas soluciones serían y igual a menos x al cuadrado cuando x sea menor que 0 y y igual a x al cuadrado cuando x sea mayor o igual que 0. Es decir, que tiene dos posibles soluciones. Cuando x es menor que 0, la solución es menos x al cuadrado. Y cuando x es mayor o igual que 0, la solución es x al cuadrado. Tenemos entonces que si consideramos la función y igual a menos x al cuadrado, y la derivamos con respecto a x, eso nos daría que es igual a menos 2x, porque la derivada de menos x al cuadrado es menos 2x. Luego tenemos, si y es igual a x al cuadrado y la derivamos con respecto a x, es decir, la derivada de x al cuadrado, eso nos daría 2x. Ahora bien, ¿quién es la ecuación diferencial? La ecuación diferencial me dice que es x diferencial de y con respecto a x menos 2y igual a 0. Entonces, considerando la primera solución, cuando y es igual a menos x al cuadrado, cuya derivada me dio igual a menos 2x, hacemos la sustitución respectiva. De manera que, si yo tengo que la ecuación es
X diferencial de Y con respecto a X, donde va el diferencial de Y con respecto a X, lo sustituyo por la derivada obtenida, que es menos 2X, igual a 2Y, pero ¿quién es Y? Y para X menor que 0, menos X al cuadrado. De manera que resolvemos las dos igualdades. Tendríamos del lado izquierdo, tenemos X menos 2X es menos 2X al cuadrado. Del lado derecho tenemos 2 por menos X al cuadrado es igual a menos 2X al cuadrado. Como puede verificarse, se cumple una identidad. Por lo tanto, hemos demostrado que efectivamente Y igual a menos X al cuadrado para X menor que 0 es solución de la ecuación dada. Ahora bien, ahora vamos a demostrar lo contrario. Vamos a demostrar que Y igual a X al cuadrado para X mayor o igual que 0 también es solución de la ecuación dada. Entonces sabemos que el diferencial de Y con respecto a X es 2X, ¿verdad? Entonces sustituimos en la ecuación que nos han dado. X diferencial con respecto a X es igual a 2Y. Al sustituir, ¿quién es el diferencial de Y con respecto a X? 2X. ¿Y quién es Y? X al cuadrado. Al sustituir X por 2X nos da 2X al cuadrado. Y a multiplicar 2 por X al cuadrado nos da 2X al cuadrado. Por lo tanto, se cumple la igualdad. Y hemos verificado en el ejemplo 1 que Y es solución de esa ecuación diferencial dada. También tenemos el ejemplo número 2 para verificar que una función sea solución de una ecuación dada. En este caso tenemos el tercer diferencial de Y con respecto a X menos 3 veces el segundo diferencial de Y con respecto a X más 3 veces el diferencial de Y con respecto a X menos Y es igual a 0. Ella me conforma toda la ecuación diferencial de tercer orden, donde vamos a verificar que la función Y igual a X al cuadrado por E a la X es solución de la misma. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es derivar esa función Y hasta el orden de que se dio la ecuación, es decir, hasta el tercer orden. Entonces tendríamos que Y igual a X al cuadrado por E a la X es una derivada de producto de la forma U por B, que sería la primera sin derivar por la segunda derivada, más la segunda sin derivar por la primera derivada. Ese es el teorema del producto. Aplicamos ese teorema del producto para hallar la primera, segunda y tercera derivada de Y igual a X al cuadrado por E a la X. Por lo tanto, al obtener los resultados respectivos del proceso de derivación, empezamos a sustituir en los diferenciales. Tenemos el tercer diferencial de Y con respecto a X, sustituimos el resultado de la tercera derivada obtenida, menos 3 veces el segundo diferencial de Y con respecto a X, y sustituimos por la segunda derivada obtenida, más 3 veces el diferencial de Y con respecto a X, sustituimos por la primera derivada obtenida, menos el valor de Y, que ya sabemos que es X al cuadrado por E a la X. Eso es igual a 0. Agrupamos, sacamos factor común, E elevado a la X, hacemos operaciones algebraicas con la expresión polinómica y obtenemos 0, es decir, que al multiplicar 0 por E elevado a la X es igual a 0. Por lo tanto, se cumple la igualdad de la ecuación diferencial dada, verificándose de esta manera que efectivamente Y igual a X al cuadrado E a la X es solución de la ecuación de tercer orden. Ahora vamos a estudiar las ecuaciones diferenciales ordinarias, EDO, de primer orden. Empezamos con la EDO de variables separables. Ahora bien, una EDO de variables separables es una ecuación diferencial de primer orden separable o de variable separable si tiene la siguiente forma. Diferencial de Y con respecto a X es igual a G de X por H de Y.
y siendo la solución para este tipo de ecuación la reducción mediante operaciones algebraicas de una expresión dada como P de Y diferencial de Y igual a G de X diferencial de X. Generalmente ese P de Y viene dado por una relación específica con H de Y. Tenemos entonces que en línea general P de Y va a ser el inverso de H de Y, de alguna manera u otra. Veamos a continuación algunos ejercicios con respecto a una ecuación diferencial ordinaria de variables separadas. Tenemos entonces, hallar la solución de las siguientes ecuaciones diferenciales de variables separables. Tenemos un primer ejercicio que me dice, diferencial de Y con respecto a X es igual a XY más 3X menos Y menos 3 sobre XY menos 2X más 4Y menos 8. Esta expresión que está acá, debo reducirla hasta obtener la forma estándar o la forma canónica de una variable separable. La forma canónica de una variable separable, como la vimos anteriormente, que el diferencial de Y con respecto a X debe ser igual a G de X por H de Y. Por lo tanto, debemos hacer reducciones de manera que me quede una función de X y una función de Y. E iniciamos de la siguiente manera. Tenemos tanto la expresión del numerador como el del denominador y sacamos factor común tanto en el numerador como en el denominador. Puedo iniciar por cualquiera de las variables. La misma dinámica del ejercicio me va indicando lo que se va obteniendo en la medida que se va desarrollando el artificio o la operación algebraica que se efectúe. Entonces tenemos diferencial de Y con respecto a X es igual. Sacamos factor común X en el numerador. ¿Quién multiplica a X en el numerador? X es multiplicado por ¿quién? Por Y, por 3 positivo. ¿Y por qué más? Por más nadie, ¿verdad? Y tendríamos que lo demás es menos Y menos 3. Yo puedo sacar como factor común el menos 1. ¿Por qué? Porque tengo menos Y menos 3. Es lo mismo que yo diga menos que multiplica a Y más 3. Ahora bien, la misma operación lo hacemos en el denominador. ¿A qué multiplica X en el denominador? Multiplica a Y y multiplica a menos 2. ¿Quién más multiplica a X? Más nada. Tendríamos la expresión 4Y menos 8. Pero ahora bien, podemos sacar factor común 4. 4 que multiplica ¿a quién? A Y menos 2. Tal como lo pueden ver, quedan expresiones semejantes. En el numerador, por ejemplo, tenemos que tiene una expresión Y más 3. Y más 3 en el numerador, ¿a quién multiplica Y más 3? Bueno, Y más 3 está multiplicando a X y está multiplicando a menos 1. Por lo tanto, Y más 3 como expresión multiplica a la expresión X menos 1. De igual manera, ocurre en el denominador. Tenemos la expresión Y menos 2. ¿A quién multiplica Y menos 2? Bueno, Y menos 2 está multiplicando a X y también está multiplicando a 4. Por lo tanto, la expresión Y menos 2 está multiplicando a la expresión X más 4. Tal como se plantea allí, se dan cuenta que existen ahora dos funciones, una función de Y y una función de X. De manera que aplicamos propiedad de fracciones y tendríamos que la función de Y viene dada como Y más 3 sobre Y menos 2 por la función de X que es X menos 1 sobre X más 4. De manera que efectivamente tenemos la expresión H de Y, G de X, que es la forma canónica o estándar de una ecuación de variables separables. Ahora bien, hacemos lineal
los diferenciales, de manera que me quedaría el diferencial de y es igual a y más 3 sobre y menos 2 por x sobre x más 4 por el diferencial de x. De manera que tendríamos lo siguiente. Debemos verificar que ya quien acompaña el diferencial de x tiene que ser una función nada más de x. Y como se ve en la expresión, hay una función de y que está acompañando el diferencial de x. Por lo tanto, debemos simplificar esa función de y que está allí. La única forma de hacerlo es multiplicar por el inverso de esa función. El inverso multiplicativo de esa función y más 3 sobre y menos 2 sería y menos 2 sobre y más 3. Vamos a multiplicar por el inverso de h de y. Vamos a multiplicar toda la expresión. De manera que tendríamos que la expresión quedaría de la siguiente manera. Y menos 2 sobre y más 3 diferencial de y igual a x menos 1 sobre x más 4 diferencial de x. De esta manera hemos obtenido una variable separable porque hemos obtenido la función p de y. Y como se les dijo en la explicación teórica del método de variables separables, se les indica que generalmente la función h de y es el inverso de la función p de y es generalmente el inverso de h de y. Y así en este caso se ve evidenciado. De manera que p de y es igual a y menos 2 sobre y más 3. Ahora bien, tenemos la expresión completa y menos 2 sobre y más 3 diferencial de y igual a x menos 1 sobre x más 4 diferencial de x. Por lo tanto, procedemos a la integración de ambos miembros de la igualdad. La integral de y menos 2 sobre y más 3 diferencial de y igual a la integral de x menos 1 sobre x más 4. Tenemos entonces que para resolver la ecuación diferencial tendríamos que calcular la integral, que nos quedó expresada como la integral de y menos 2 sobre y más 3 diferencial de y igual a la integral de x menos 1 sobre x más 4 diferencial de x. Para ello utilizamos la división de polinomio. Dividimos entonces y menos 2 entre y más 3, cuyo cociente es igual a 1, el residuo es igual a menos 5. Tenemos la división de polinomio x menos 1 entre x más 4, cuyo cociente es igual a 1 y cuyo residuo es 5. Aplicamos el algoritmo de la división, donde me dice que el dividendo es igual a cociente más residuo sobre divisor, y tendríamos que la expresión y menos 2 sobre y más 3 es igual a 1 menos 5 sobre y más 3, es decir, cociente más divisor. Y la expresión x menos 1 sobre x más 4 es igual a 1 menos 5 sobre x más 4, es decir, cociente más residuo sobre divisor. De manera que al sustituir por esas expresiones tendríamos que la integral es 1 menos 5 sobre y más 3 diferencial de y es igual a la integral de 1 menos 5 sobre x más 4 diferencial de x. Aplicando los teoremas de integración, tendríamos que la integral de 1 menos 5 sobre y más 3 nos quedaría la integral diferencial de y, que es y, menos 5 veces la integral de diferencial de y sobre y más 3 nos daría menos 5 veces el logaritmo neperiano de y más 3, generándose de este lado de la igualdad una constante. Luego tenemos del otro lado de la igualdad la integral diferencial de x menos 5 veces la integral de diferencial de x sobre x más 4 resultó ser menos 5 veces el logaritmo neperiano de x más 4 más una constante c. De manera que empezamos a aplicar propiedades de logaritmo y tendríamos lo siguiente: x del lado de la igualdad positivo
sumamos su opuesto a ambos miembros de la igualdad, de manera que nos quedaría y menos x. Y tendríamos que la constante c, si sumo una constante c o la resto de un lado a otro, sigue siendo una constante c. Por lo tanto, tendríamos de un lado de la igualdad y menos x más c. Y agrupamos los logaritmos neperianos del otro lado de la igualdad aplicando la propiedad de potencia, de manera que la propiedad del logaritmo que me dice que n logaritmo neperiano de a es igual a que yo diga logaritmo neperiano de a a la n, de manera que tendríamos que y menos x más c es igual al logaritmo neperiano de y más 3 elevado a la 5 menos el logaritmo neperiano de x más 4 elevado a la 5. Por propiedad del logaritmo tendríamos que la resta de dos logaritmos es la división de 1, de manera que y menos x más c es igual al logaritmo neperiano de y más 3 sobre x más 4 elevado a la 5. Tendríamos entonces que aplicando la operación o la función inversa del logaritmo neperiano, que es la función exponencial EUL, tendríamos que e elevado a la y menos x más c es igual a e elevado al logaritmo neperiano de y más 3 sobre x más 4 elevado a la 5. De manera que la solución de la ecuación sería c por e a la y menos x igual a y más 3 sobre x más 4 elevado a la 5. Ahora bien, aquí lo que se aplicó fue la propiedad de potencia. Tendríamos que e a la y menos x más c, si tenemos un exponente negativo que está dividiendo, entonces colocamos, bueno, e a la y menos x por, y tenemos positivo es porque está multiplicando, es decir, que toda esta expresión sería e a la c por e a la y menos x, pero e a la c es Euler elevado a una constante que sigue siendo una constante c, por lo tanto la cambiamos por la expresión c, de manera que c es Euler por y a la menos x igual a y más 3 sobre x más 4 elevado a la 5. Esa sería la solución de esa ecuación diferencial. Tenemos entonces un ejercicio número 2 que tiene la expresión x más 1 diferencial de y con respecto a x es igual a x más 6. Entonces debemos buscar la forma estándar o canónica de una variable separable. Para ellos debemos dejar la expresión diferencial de y respecto a x igual a g de x por h de y. Debemos buscar esa expresión. Por lo tanto, debemos simplificar la expresión x más 1. Para ellos utilizamos el inverso multiplicativo de la misma, que sería 1 sobre x más 1. De manera que la expresión quedaría diferencial de y con respecto a x es igual a x más 6 sobre x más 1. Si tiene esta forma estándar o canónica de la variable separable, de manera que diferencial de y con respecto a x es de la forma g de x por h de y, se sobreentiende entonces que h de y es igual a 1. Por lo tanto, tendríamos que el diferencial de y es igual a x más 6 sobre x más 1 diferencial de x. Antes de proceder a la integración, debemos hacer la división del polinomio. Tendríamos entonces que x más 6 entre x más 1, aplicamos el algoritmo de la división, y tendríamos que es igual a 1 más 5 sobre x más 1. De manera que la ecuación diferencial venía dada por diferencial de y es igual a 1 más 5 sobre x más 1 diferencial de x. Integramos ambos miembros de la igualdad y tendríamos la integral de diferencial de y es igual a la integral de 1 más 5 sobre x más 1 diferencial de x. De manera que integral de diferencial de y es igual a y más c. La integral de 1 más 5 sobre x más 1 diferencial de x es igual a x más 5 logaritmo neperiano de x más 1 más c. De manera que generamos c a ambos miembros de la igualdad.
y tendríamos lo siguiente. Desarrollamos propiedad del logaritmo neperiano de manera que n por el logaritmo de a es lo mismo que el logaritmo de a la n. De manera que tendríamos y menos x más c es igual al logaritmo neperiano de x más 1 elevado a la 5 más c. Como ambos miembros tienen una constante c, si sumamos o restamos sigue siendo c, nos quedaría la expresión y menos x más c igual al logaritmo neperiano de x más 1 elevado a la 5. Aplicamos función inversa del logaritmo neperiano, que es la función exponencial e a la x. Tendríamos en este caso que es igual a e a la y menos x más c igual a e elevado al logaritmo neperiano de x más 1 a la 5. Simplificando, nos quedaría que la solución de esta ecuación diferencial es igual a c por e a la y menos x igual a x más 1 elevado a la 5. Tenemos entonces un ejercicio número 3. Nos indica que hay una ecuación diferencial x diferencial de y con respecto a x igual a 4y. Siempre debemos buscar la forma estándar de la variable separable que viene dada. Diferencial de y con respecto a x es igual a g de x por h de y. Y tal como está expresada de esta manera, debemos generar esa expresión multiplicando por el inverso de x y de y. En este caso, por 1 sobre xy, tal que nos quedaría lo siguiente. Diferencial de y sobre y igual a 4 veces diferencial de x sobre x. De manera que al integrar ambos miembros de la igualdad, tendríamos la integral de diferencial de y sobre y sería el logaritmo neperiano de y más c. La integral de 4 diferencial de x sobre x sería 4 logaritmo neperiano de x más c. De manera que aplicando propiedad del logaritmo de potencia tendríamos lo siguiente, que el logaritmo neperiano de y sería igual al logaritmo neperiano de cx elevado a la 4. Aplicamos la función inversa del logaritmo neperiano y tendríamos entonces que la solución de esta ecuación diferencial es igual a y igual a cx a la 4. Ahora vamos con un ejercicio 4. Una ecuación diferencial que viene dada como 4y más yx al cuadrado diferencial de y menos 2x más xy al cuadrado diferencial de x igual a 0. Como ya se ha dicho, debemos buscar la forma canónica de la variable separable. Para ello, hacemos las operaciones algebraicas que necesitemos. En este caso, sacamos factor común de cada uno de los diferenciales. En el caso del diferencial de y, la expresión que multiplica el diferencial de y, sacamos factor común y, que multiplica a 4 más x al cuadrado. La expresión que acompaña el diferencial de x, sacamos factor común x, que quedaría x que multiplica a 2 más y al cuadrado. De manera que tendríamos lo siguiente. La expresión que acompaña el diferencial de y es y por 4 más x al cuadrado. Por lo tanto, 4 más x al cuadrado no es una función que corresponde al diferencial de y. En el caso de la expresión que acompaña el diferencial de x, tenemos x por 2 más y al cuadrado. Diferencial de x. 2 más y al cuadrado no es una función que corresponde al diferencial de x. Por lo tanto, vamos a multiplicar por el inverso de las dos expresiones que no corresponden a los diferenciales. Es decir, por 1 sobre ¿quién? Sobre 4 más x al cuadrado, que no corresponde al diferencial de y, por 2 más y al cuadrado, que no corresponde al diferencial de x. De manera que cuando nosotros multiplicamos por ese inverso y simplificamos, nos quedaría acompañando al diferencial de y la expresión y sobre 2 más y al cuadrado igual a x sobre 4 más x al cuadrado diferencial de x. Esa sería esta última función, lo que acompañaría al diferencial de x. De manera que podemos integrar ambos miembros de la igualdad.
Y tendríamos que la integral de y sobre 2 más y al cuadrado diferencial de y es igual a la integral de x sobre 4 más x al cuadrado diferencial de x. Estas dos integrales son integrales por sustitución simple, donde la expresión de u sería la expresión del denominador y cuando derivamos nos genera un medio de la expresión derivada. Por lo tanto, cuando obtenemos los resultados tendríamos que la integral de y sobre 2 más y al cuadrado diferencial de y es igual a un medio del logaritmo neperiano de 2 más y al cuadrado más c. Y en el caso de la integral de x sobre 4 más x al cuadrado diferencial de x es igual a un medio del logaritmo neperiano de 4 más x al cuadrado más la constante c. Aplicamos propiedad de potencia del logaritmo neperiano en el entendido que n por el logaritmo de a es lo mismo que el logaritmo de a elevado a la n, pero toda expresión elevada a la un medio está expresada como una raíz cuadrada. Por lo tanto, nos quedaría el logaritmo neperiano de la raíz cuadrada de 2 más y al cuadrado igual al logaritmo neperiano de 4 más de la raíz cuadrada de 4 más x al cuadrado, generando de un solo lado de la igualdad una constante c que la pudiéramos expresar toda ella como el logaritmo neperiano de c, de manera que tendríamos lo siguiente: el logaritmo neperiano de la raíz cuadrada de 2 más y al cuadrado, y como tenemos esta expresión de suma de logaritmo, es lo mismo que el logaritmo del producto, sería el logaritmo neperiano de c por la raíz cuadrada de 4 más x al cuadrado. Aplicamos la función inversa del logaritmo neperiano y nos quedaría la expresión la raíz cuadrada de 2 más y al cuadrado igual a c raíz cuadrada de 4 más x al cuadrado. Y tendríamos lo siguiente: como solución sería y al cuadrado es igual a c por 4 más x al cuadrado menos 2. Esa sería la solución de la ecuación diferencial dada. Tenemos en ejercicio 5 la ecuación diferencial secante al cuadrado de x diferencial de y más la cosecante de y diferencial de x igual 0. Como pueden ver, la secante al cuadrado de x es una función que no corresponde al diferencial de y la cosecante de y no corresponde al diferencial de x. Por lo tanto, vamos a multiplicar toda la expresión por el inverso del producto de las funciones que no corresponden. Es decir, por 1 sobre secante al cuadrado de x por cosecante de y. De manera que cuando tendríamos la expresión 1 sobre la cosecante de y por el diferencial de y, porque se simplifica la secante al cuadrado de x, más 1 sobre la secante al cuadrado de x por el diferencial de x, porque se simplifica la cosecante de y. Todo eso igualado a 0. De manera que, utilizando las propiedades trigonométricas, sabemos que la inversa de la cosecante viene siendo el seno. Por lo tanto, 1 sobre la cosecante de y sería el seno de y. Y la inversa de la secante al cuadrado viene siendo el coseno al cuadrado. Por lo tanto, nos quedaría la integral del seno de y diferencial de y más la integral del coseno al cuadrado de x diferencial de x. Siendo integrales inmediatas, aplicamos los teoremas. La integral del seno de y diferencial de y es menos coseno de y. La integral del coseno al cuadrado de x diferencial de x es un medio de x más un cuarto del seno de 2x más la constante c igual a 0. De manera que tendríamos que el menos coseno de y es igual a c menos un medio de x menos un cuarto del seno de 2x. Tendríamos como solución de la ecuación diferencial el coseno de y es igual a c más un medio de x más un cuarto del seno de 2x. Para aquellos que no conocen las matemáticas, es difícil sentir la belleza, la profunda belleza de la naturaleza. Si quieres aprender sobre la naturaleza, apreciar la naturaleza
es necesario aprender el lenguaje en el que habla. Richard Phillips Feynman.